Ok, vamos a continuar con la descripción del hidrógeno. Nos habíamos quedado en esta diapositiva. Y bueno, aquí vemos unas propiedades mecánicas que tiene el acero. Estas propiedades se ven afectadas por el hidrógeno, no todas. Por ejemplo, esta no la afecta. El límite tampoco. La tenacidad a la fractura la disminuye. Así, sí, esta sí la disminuye. La microestructura, esta sí cambia muchísimo. La reducción del área también en probeta, el ensayo en probeta. Probeta no es como ustedes la manejan en una probeta de vidrio, es distinta. Creo que tengo imágenes para que vean cómo es, pero también se ve reducida. Pero bueno, entonces altera muchas de las propiedades del acero, por eso es importante su estudio del hidrógeno en los almacenamientos, en los almacenes. Como se observa en la tabla anterior, la presencia de hidrógeno da lugar al deterioro notable de la mayoría de las propiedades mecánicas del material, siendo destacable la disminución de la ductibilidad. ¿Qué es la ductibilidad? La propiedad de doblarse, así como la tendencia al fallo, retardo y frágil. Entonces, se hace muy susceptible a formar grietas, sobre todo si se ve sometida la tubería a algún esfuerzo mecánico, como sucede en un temblor o simplemente por el movimiento del suelo donde está pasando, o mil cosas, expansiones térmicas por el cambio del día y la noche, etc. También disminuye la tenacidad a la fractura del material, aumentando la velocidad de crecimiento de grietas por fatiga, o sea, cuando son sometidas a una carga constante. Otros investigadores han demostrado también que la presencia de hidrógeno en los aceros de alta resistencia provoca una fuerte reducción en la resistencia mecánica, como estos investigadores lo vieron en este tipo de acero de alta resistencia. Cambia. Ahí está. Y entonces, ese es el ensayo que se hace en probeta. ¿Qué es lo que haces? Pones el tramo de acero, bueno, sí, un cubo, vamos a decir así, de corte del acero, y entonces se le pone un pistón de titanio u otro material que sea más duro que el acero, que son pocas cosas, y vas a someter a una presión. Entonces aquí lo que vas a hacer es que vas a ver cuánta fuerza necesitas para penetrar la estructura. Y entonces, obviamente al inicio normalmente es lineal. Al aumentar la penetración en la estructura de ese pistón sobre el acero, necesitas una fuerza lineal directamente proporcional a la penetración que está dando el pistón. Entonces, llega un momento en el que el material se calienta, se ablanda, etcétera, y ya el esfuerzo de penetración cae drásticamente, ya no es necesario aplicar tanta fuerza. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos el acero, no tratado con hidrógeno, el acero normal, a temperatura ambiente, cómo se comporta. Si tú calientas el acero a 150 grados, entonces vemos que el esfuerzo para penetrar más de 1 milímetro decae más rápidamente, y ya el esfuerzo para seguir penetrando pues ya se hace mínimo. Y este es el acero que fue tratado con hidrógeno. Entonces vemos aquí que prácticamente la fuerza para penetrarlo se cae drásticamente hasta cero. Entramos muy pequeños, porque estabas desplazando menos de 0.5 milímetros, prácticamente ya se corroe. Y bueno, entonces, esta es la estructura más o menos de un contenedor de hidrógeno. Entonces vemos aquí que son multicapas, y nuevamente son cilindros, son metálicos, y por lo tanto también, bueno, metálicos o bien de alguna aleación, pero normalmente son aleaciones metálicas, o algún polímero muy, muy, muy resistente. Y casi los tienes que recubrir de teflón y cosas así para que puedan aguantar. Pero en el caso de la tubería, tú no puedes recubrir por dentro la tubería con teflón. Es carísimo. Entonces, está sometida más a fallos químicos que los contenedores. Entonces, el peligro en realidad es en el transporte. Ahora dicen, ¿quién necesita transportar hidrógeno? Pues todas las refinerías. Y realmente el hidrógeno juega un papel muy importante, no solamente en las refinerías, para
para el cracking, de romper hidrocarburos pesados y convertirlos en hidrocarburos más ligeros, sino que también, como habíamos visto en algunas industrias de elaboración de aceros, también está el hidrógeno como combustible para enfriar algunos reactores, sobre todo resonancia magnética nuclear. Ya saben, esas cosas que solo los biomédicos usan. Esos aparatitos de resonancia magnética nuclear que utilizan hidrógeno o bien helio líquido para poderse enfriar. Ya saben, entre otras, o sea, sí tiene demasiadas aplicaciones. Y bueno, entonces, esta es como que una tablita de la presión que se necesita para contener 1 kilogramo de hidrógeno a 25 grados centígrados. Entonces, si yo lo contengo en un tinacote de 11.900 litros, el hidrógeno tiene que estar nada más a una presión de 0.1 megapascales. Esto es casi 0.1 atmósfera, ¿no es cierto? 1 megapascal son 10 atmósferas. Esto es casi una atmósfera. Esto es una atmósfera. Sí, es una atmósfera, exactamente. 101,325. Oh, menso. Perdón, se me fueron las cabras. Bueno, entonces, para reducir el volumen a 68 litros, ya aumenta a 200 megapascales. Ya son, ¿qué? 2.000 atmósferas. Aquí ya son 7.000 atmósferas para reducir el volumen. Entonces ya son presiones altísimas que se manejan con el hidrógeno. Y nada más para 1 kilogramo. Esa es la termodinámica del hidrógeno. Esa es la temperatura en grados Kelvin. Es la densidad que presenta el hidrógeno y los tipos de hidrógeno que se manejan comercialmente. El hidrógeno líquido, que es esta zona, el hidrógeno crioconservado y el hidrógeno nada más comprimido. Llega un momento en el que si comprimen más el hidrógeno, el hidrógeno comercial más barato pues es el que está comprimido, pero si lo refrigeras, el mismo hidrógeno, pues ya alcanza densidades más altas y entre más denso es casi un poquito más fácil de trabajar. El problema es que nuevamente aumenta más la presión y también el riesgo. Y bueno, estos son los que se manejan más comercialmente. Por ejemplo, les digo que para enfriar equipos de resonancia magnética nuclear y algunos otros equipos ya de cosas más sofisticadas como tipo reactores nucleares y cosas así, ya necesitas hidrógeno líquido. Entonces, si llegas a manejar densidades relativamente altas, hasta como 100 gramos por litro, cosas así. Ahora, ya habíamos visto que entonces la potencia disminuye linealmente cuando se trabaja a altas temperaturas. No sigue el diagrama clásico que habíamos visto para el resto de las baterías del diagrama de la ecuación de Nernst, sino que tiene un comportamiento más lineal. Y entonces aquí vemos el voltaje, cómo va disminuyendo al aumentar la densidad de corriente suministrada por centímetro cuadrado de celda. Y va teniendo un decaimiento más o menos lineal. Ahora, aquí vemos también, por otra parte, la potencia desarrollada en miliwatts por centímetro cuadrado de cada una de distintas celdas. Y estas sí tienen este comportamiento como tipo parábola. No es una parábola, aunque parece muy bien una parábola, no lo es. Y alcanzan un máximo. Y aquí vemos distintos. El hidrógeno puro, el metano y el hidrógeno al 5%. Les digo que el hidrógeno sucio no puede ser utilizado por todas las celdas, nada más algunas, ya lo habíamos visto, pero el hidrógeno sucio también tiene la pequeña desventaja de que puede ser un poco más reactivo. Entonces, así como que, híjoles. Pero obviamente también la reactividad depende de la presión parcial del hidrógeno. Entonces, igual entre más sucio, pues menos reactivo. O sea, menos reactividad neta vas a tener. Es más reactivo cada átomo, pero menos reactividad neta vas a obtener. Y bueno, ya nada más para terminar esto, vamos a ver, no terminar, el penúltimo tema es las celdas microbianas de biocombustible. Entonces, como habíamos visto en las diapositivas pasadas, la fuente de hidrógeno puede ser hidrógeno gaseoso o bien puede ser un ácido. Y ese ácido no necesita ser un ácido inorgánico, puede ser un ácido orgánico. Y ese ácido orgánico, espérenme, una falla técnica. Ese hidrógeno orgánico
perdón, sí, ese ácido, ese ácido orgánico, que obviamente para ser orgánico tiene que tener el carbono en la estructura, puede provenir de fuentes, pues literalmente de desperdicio de algunas industrias como la alimentaria o algo así. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener glucosa, la sometes a la glicólisis, y en la glicólisis, por ejemplo, uno de los ácidos más comunes producto de la glicólisis o derivados de la glicólisis es el ácido pirúvico o bien el ácido láctico. Y entonces este ácido láctico o el ácido pirúvico funciona como fuente de protones. Estos protones, pues, el ácido pirúvico y el láctico son infinitamente solubles en agua. Bueno, no infinitamente solubles, son muy, muy solubles en agua. Entonces, en tu electrolito que lo tienes aquí afuera, los protones son transportados a a, a tu ánodo. El ánodo va a transportar los electrones al circuito, hacen el trabajo mecánico, los electrones después de esto son transportados al cátodo. Una vez que llegan al cátodo, el oxígeno los absorbe y entonces como queda cargado el oxígeno negativamente, ya puede reaccionar con los protones. Los protones van a ser transportados desde esta semicelda hacia la otra por medio de una membrana semipermeable. Como ya habíamos visto, existen muchos tipos de membranas semipermeables a los protones. Las más famosas son las de vidrio. Por eso vimos que había un electrodo que se llama así, electrodo de vidrio. Aunque también se pueden dar otros como tipos de calomel o cerámicos, etcétera, también sirven y también transportan protones muy bien y bla, 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 y ya se hace la reacción muy bonito. Pero aquí entonces tu fuente no es un ácido inorgánico, no es ácido fosfórico, no es ácido sulfúrico, sino un ácido orgánico que puede ser acético, cítrico, carbónico, el que tú gustes y mandes, con que dé protones y electrones, con eso se puede llevar a cabo la reacción para producir electricidad en una celda de biocombustible microbiano. Y entonces el ácido orgánico entra de manera constante, sale agotado, y aquí tienes entonces el aire entrando en contraflujo para la combustión de los ácidos. Y entonces es una manera no solamente barata, sino ecológica pues de generar electricidad. La desventaja que tiene es que normalmente, pues no, más bien nuevamente, esto es a baja temperatura y a baja temperatura necesitas que entonces el ánodo sea catalizado por platino y el platino, bueno, por si no sabían, es más caro que el oro. Entonces, hay problemas financieros normalmente con la ecología. Seguimos. Y así es como se ve una membrana, perdón, una celda microbiana de biocombustible. Ese es el ánodo, el cátodo y la membrana de intercambio de protones. Son muy parecidas a las anteriores, muy, muy, muy similares. O sea, tú ves una simple vista y ni siquiera sabes cuál es cuál. Bueno, yo no. Igual un experto sí, pero yo que soy medio chafa, no. Y bueno, siguiendo hablando de las celdas de biocombustible, mediadores producidos se pueden utilizar algunas que utilizan mediadores producidos por el mismo microorganismo como transportadores de los electrones. ¿Para qué? Para que si se transportan los electrones por medio de sustancias químicas, ya no necesitas tanto el uso del platino. Y ya puedes utilizar materiales metálicos, pero más baratos. Los microorganismos que tienen una capacidad para reducir el hierro 3 enfrentan un problema de cómo tener acceso efectivo a los electrones que pueden difundirse en la célula. Las bacterias del género Shigella han resuelto este problema liberando quinonas solubles que pueden acarrear electrones de la superficie celular al óxido de hierro 3. Aunque se encuentre a una distancia considerable de la célula, bueno, considerable 50 micrómetros, considerando que esta célula mide 1 micrómetro, 50, pues es 50 veces la distancia, bueno, 50 veces el tamaño de la célula. Entonces, si es una distancia considerable, se ha reportado que entonces estas bacterias pueden transferir los electrones hasta un depósito de hierro 3 que esté situado a 50 veces su tamaño. Y entonces, este es un tipo de celda de combustible microbiano. Entonces, aquí tenemos el combustible. Aquí va a entrar de manera constante. Aquí se le extrae, sí, cierto, perdón, se me olvidó mencionarlo.
si tú quieres utilizar una celda de hidrógeno como las clásicas, si tienes el problema del almacenamiento y bla, 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 este es un buen comienzo para hacer factible el proceso. Porque como vimos, el almacenamiento del hidrógeno es muy delicado, muy, muy delicado. Sobre todo que se necesitan también altas presiones y cosas así. Pero, por ejemplo, en muchos procesos de biodegradación se genera hidrógeno como en algunos gases de pantano y cosas así. Entonces, muchos combustibles orgánicos, muchos desechos de comida y otros combustibles orgánicos que son de desecho, se pueden utilizar para la generación de hidrógeno. De hecho, a este se le llama biohidrógeno. La desventaja que tiene, como vimos ahorita, es que se genera sucio, puede tener dióxido de carbonos, agua, metano y otras sustancias, ¿no? Pero bueno, si tú utilizas una celda que tenga la característica de utilizar mezcla de combustibles, entonces el hidrógeno que se produzca por la descomposición microbiana es transportado aquí, lo cual va a ser a baja presión y va a poder ser utilizado como combustible para funcionar la celda. Otro es que directamente no almacenes el hidrógeno, sino que directamente tienes el ánodo directamente sumergido en donde se está llevando el proceso y entonces ya te evitas el transporte del hidrógeno, que como vimos es un dolor de cabeza, y a través de un ánodo que se hace impermeable al paso de protones, se puede llevar a cabo también la reacción. Aquí hay otros combustibles que se pueden utilizar en las celdas microbianas. Por ejemplo, cuando se puede utilizar la glucosa para obtener bioetanol. En el proceso de transformación de glucosa a etanol, se liberan muchos electrones que pueden ser disponibles para la generación de electricidad. Lo mismo glucosa. La glucosa se puede descomponer en metano más dióxido de carbono, generando lo que es el biogás. Entonces, también aquí muchos electrones son transportados y esto también se puede utilizar para la obtención de energía. Otra es que la glucosa más agua también se puede formar hidrógeno más dióxido de carbono y también esto se puede utilizar para la obtención de energía, así tal cual el proceso, o bien obtener el hidrógeno y ya nada más utilizarlo. Y la última es que literalmente puedes utilizar la combustión directa de la glucosa para generar la electricidad, que como vimos no es una combustión directa, es una combustión a pasos, pero aprovechas que los electrones circulan a través del circuito y ya con eso generas energía. Y aquí en esta se muestra un sistema donde tienes un transporte de electrones mediado ya no con producción de hidrógeno, sino a través de Escherichia coli. Escherichia coli tiene la característica de que no produce transportadores de electrones como las quinonas, pero se le puede poner un suplemento que es el rojo neutro como transportador y entonces se puede dar el transporte de electrones para que se cierre el circuito y ya se haga funcionar la celda. ¿Por qué rojo neutro? Ah, bueno, esta es la estructura del rojo neutro. ¿Qué es lo que observan? Muchos dobles enlaces disponibles para recibir hidrógenos. Si aquí recibe un protón, entonces aquí haría un enlace con el hidrógeno. Este nitrógeno sería un nitrógeno cuaternario, ostentaría una carga positiva, pero ya puede acarrear al hidrógeno. Y bueno, ¿por qué se le agrega rojo neutro a la Escherichia coli? Bueno, pues porque la bacteria que sí genera lo que son las quinonas, esta es la estructura de la quinona o bien una antraquinona, pueden atrapar electrones. También nuevamente, ¿qué tienen en común esta estructura y esta? Bueno, sí es medio evidente, ¿no? Que tienen en común, que son los dobles enlaces alternados, pero también puede atrapar fácilmente protones y deshacerse de ellos. De hecho, el sistema de antraquinona es el que se utiliza mucho para producir peróxido de hidrógeno, porque no solamente atrapa protones, sino también puede atrapar muy fácilmente radicales libres, precisamente utilizados para la producción de peróxido de hidrógeno. Ya casi todo el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada se produce por el sistema de antraquinona, pero eso es otro tema. Y bien, entonces ya utilizando también me faltó la última parte. También se pueden utilizar la naturaleza que tienen los citocromos, porque los citocromos son los transportadores de electrones naturales que tiene la célula. Y entonces los citocromos están especializados en el transporte de electrones. Y entonces para esto se utiliza el sistema de Shigella-Putrin. Y aquí está.
la producción de lactato, utiliza sus citocromos, que por cierto tiene muchos, y precisamente esto se utiliza para transportar los electrones y ya cierras el sistema. Y ya por último, ya para terminar el último tema, son las celdas fotoquímicas. Aquí vemos representado el sistema fotoeléctrico en la producción de hidrógeno a partir de la radiación solar. ¿En qué consiste esto? En que nuevamente tienes una celda natural, tienes un ánodo, un cátodo, y haces incidir la radiación solar en el ánodo, donde los electrones van a ser arrancados del ánodo, van a ser transportados para la generación de electricidad, y entonces aquí lo que vas a tener es que entonces el agua, al recibir los protones, no, perdón, primero, el, el platino que vas a tener aquí, el platino va a ser capaz de descomponer nuevamente el hidrógeno en protones y electrones, y estos protones van a reaccionar con el agua, y por medio de la acción de un fotón se puede llevar a cabo esta reacción de que agua más protón te va a generar 2 protones más media mol de oxígeno, y entonces con esto vas a llevar a cabo la liberación de oxígeno y la generación de protones para, mantener, digamos que tanto la producción de electricidad como la generación de hidrógeno. Y entonces este es otro tipo de celdas fotoquímicas. Estas, más que para obtener energía, están diseñadas para obtener hidrógeno y oxígeno. De hecho, yo he tenido alumnos que han trabajado con estos proyectos y son biomédicos, por cierto, para la generación de hidrógeno. Al inicio separaban el oxígeno del hidrógeno porque esto lo utilizaban para una combustión o generación de electricidad, etc. Ya lo que hagas con el hidrógeno y el oxígeno cuando están separados es eso, así como que otro tema. Pero los separaban. Yo lo que recomendaba es que si los ibas a utilizar para una combustión directa, por ejemplo, aquí va otra. Por ejemplo, para alimentar los sistemas automotrices, el aire que va a ser utilizado para la combustión puede ser enriquecido con hidrógeno y con oxígeno, y entonces al mezclarse con la gasolina, pues obviamente tiene mucho más poder comburente que el aire natural. Entonces, este gas, cuando va a ser, esta mezcla gaseosa, cuando va a ser aprovechada rápidamente, no es necesario separar el oxígeno y el hidrógeno, pues si ya los tienes en su relación molar que van a reaccionar, ya el oxígeno que pongas extra del aire, te va a acelerar la reacción muchísimo más. Entonces, en estos casos yo no recomiendo separar los gases, sino que los trabajes juntos y es mucho más barato y más eficiente a la larga. Y aquí está otro, pero ya utilizando bacterias. Bueno, perdón, esta celda es la fotoquímica, entonces la otra es biofotoquímica. En la biofotoquímica vas a tener pigmentos de algunas microalgas, los cuales absorben la radiación electromagnética, que es la luz, y entonces se va a llevar a cabo la descomposición del oxígeno. También vas a tener una membrana permeable a protones, los protones pasan a la membrana, y entonces con esto vas a tener la generación de hidrógeno y la producción de electricidad y todo esto. Pero entonces este sistema es auxiliado por microalgas principalmente. Y aquí vemos distintos diagramas energéticos para fotocatálisis basados en el paso de la excitación. Primero, basados en un solo paso de excitación. Y aquí vemos entonces el sistema. Los pigmentos antenas son capaces de absorber directamente la radiación electromagnética, se excitan, llevan a cabo el desprendimiento de electrones. Gracias a este desprendimiento de electrones con el catalizador, que puede ser platino, se lleva a cabo la formación de hidrógeno directamente, o bien, al estar excitado el pigmento, puede llevar a cabo la hidrólisis del agua directamente. La otra es en 2 pasos de excitación, como sucede en la naturaleza con los 2 fotosistemas, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. El fotosistema 2 es el que lleva a cabo la hidrólisis del agua, que es el más energético porque absorbe radiación de menor longitud de onda o mayor frecuencia. Y el fotosistema 1, el cual es cíclico, no es cíclico, y es el que lleva a cabo la formación de ATP. Aquí vemos el otro, un fotoánodo, cómo funciona, el fotocátodo, y uno que tiene fotoánodo y fotocátodo, que obviamente es más eficiente.
Y esos son los tipos de fotoceldas. Estos son algunos catalizadores que pueden ser utilizados para atrapar los fotones con más facilidad. Estos son óxidos de tantalio y nitruro de tantalio. Y ese es el voltaje, el potencial que pueden desarrollar. Y la fotocelda de combustible, que es aprovechar, bueno, aquí lo que aprovecha son las propiedades de las cianobacterias, los citocromos para el transporte de electrones y nuevamente llevas a cabo una reacción. Cada una de ellas ya acabamos. Pues es una obra de arte trabajarlas. El desarrollo de estos sistemas sí requirió mucho esfuerzo, tanto mental como físico, económico, tecnológico. Pero bueno, son los potenciales usos de las celdas de combustible que pues hoy en día prometen ser lo mejorcito en la generación de electricidad, por lo menos ya para sistemas de transporte a largo plazo pueden sustituir por lo menos a las baterías de los carros y hacer todo el proceso mucho más eficiente.